La industria del cine tiene la capacidad de transportarnos a mundos mágicos y de envolvernos en historias que nos llenan de esperanza y alegría. Las películas de Navidad, en particular, se han convertido en una tradición atemporal que evoca sentimientos de unión, amor y nostalgia. Sin embargo, detrás de las cámaras, no todo es tan perfecto como parece. Hay historias que nunca llegaron al público, proyectos que comenzaron con grandes aspiraciones pero que quedaron enterrados bajo el peso de tragedias insospechadas. Este es el caso de una película que prometía convertirse en un clásico navideño. Con un elenco lleno de talento y una narrativa que tocaba las fibras más sensibles de la temporada, su destino parecía estar escrito en las estrellas. Pero, a medida que avanzaba la producción, una serie de eventos desafortunados llevó al proyecto a un final abrupto y devastador. Aunque la película nunca llegó a estrenarse, las cicatrices que dejó en quienes trabajaron en ella son imborrables. Hoy, en el lado oscuro del espectáculo, te contaremos la trágica historia de la película navideña que nunca vio la luz del día. Acompáñanos mientras desentrañamos los sueños, los desafíos y el desastre que marcaron este proyecto para siempre. La idea de esta película nació de la mente de un aclamado guionista, conocido por su habilidad para capturar la esencia de la Navidad en historias conmovedoras. Inspirado por los clásicos como Milagro en la calle 34 y Qué bello es vivir, este creador quería llevar al público una nueva historia que hablara de la esperanza, el perdón y el poder de la comunidad durante la temporada navideña. El proyecto fue bautizado provisionalmente como Navidad en el bosque, un título que evocaba la serenidad de paisajes invernales y la calidez de los valores familiares. El guión giraba en torno a una pequeña villa enclavada en un bosque cubierto de nieve. Los habitantes del pueblo, enfrentados a tiempos difíciles, debían unirse para salvar la Navidad cuando un grupo de niños descubría un antiguo secreto oculto en el bosque. La narrativa prometía un equilibrio perfecto entre magia, humor y emoción, elementos que resonarían profundamente con audiencias de todas las edades. Los estudios cinematográficos rápidamente reconocieron el potencial de la historia. En un momento en que las películas navideñas tenían una alta demanda, Navidad en el bosque parecía una apuesta segura. Se aprobó un presupuesto generoso para garantizar que la producción estuviera a la altura de las expectativas. Se eligió una locación remota en Canadá, conocida por sus paisajes nevados y su atmósfera idílica, que proporcionaría el telón de fondo perfecto para el rodaje. El equipo detrás de la película era igualmente prometedor. En la silla del director se encontraba un cineasta con una sólida trayectoria en películas familiares. Su sensibilidad artística y su enfoque visual lo hacían ideal para llevar esta historia a la pantalla. El elenco incluía a un grupo diverso de actores, desde veteranos experimentados hasta nuevas caras llenas de potencial. Entre ellos destacaba una joven promesa de Hollywood, cuyo talento natural y carisma habían cautivado a críticos y audiencias por igual. Cuando comenzaron los preparativos, el entusiasmo era palpable. Los productores organizaron sesiones de lectura con el elenco, quienes se mostraron emocionados por el proyecto. Los diseñadores de producción trabajaron sin descanso para crear un pueblo ficticio que pareciera sacado de un cuento de hadas. Los trajes fueron confeccionados con un nivel de detalle impresionante, desde abrigos de lana tejidos a mano hasta decoraciones navideñas que evocaban una sensación de nostalgia. Sin embargo, incluso en esta etapa inicial, comenzaron a surgir pequeñas señales de advertencia. El presupuesto, aunque generoso, estaba siendo estirado al máximo debido a la ambición del director de filmar en locaciones reales y evitar el uso excesivo de efectos especiales. Las condiciones climáticas en la locación elegida también representaban un desafío, con tormentas de nieve inesperadas que dificultaban la logística. A pesar de estos obstáculos, el equipo estaba decidido a superar cualquier adversidad. Para ellos, Navidad en el bosque no era solo una película, era una oportunidad para crear algo especial, algo que pudiera convertirse en una tradición navideña para las generaciones futuras. Nadie podía imaginar que este sueño pronto se convertiría en una pesadilla. El rodaje de Navidad en el bosque comenzó en medio de un invierno particularmente crudo. La locación en Canadá era un lugar remoto, rodeado de imponentes árboles cubiertos de nieve, y parecía sacado directamente de un sueño navideño. Sin embargo, esta misma belleza también traía consigo numerosos desafíos. Las tormentas de nieve eran impredecibles y violentas, a menudo interrumpiendo los planes del equipo. Los vehículos que transportaban equipos y provisiones quedaban atrapados en carreteras congeladas, y los horarios de filmación se alteraban constantemente debido a las extremas condiciones climáticas. El director, conocido por su perfeccionismo, insistía en que cada toma capturara la esencia mágica de la historia. Esto significaba que muchas escenas se rodaran en exteriores, a temperaturas bajo cero. Aunque el elenco y el equipo trabajaban con entusiasmo,
La combinación de frío extremo, largas horas de trabajo y un entorno hostil comenzó a pasar factura en su moral. Uno de los primeros problemas graves ocurrió durante la filmación de una escena crucial en el bosque. Esta secuencia requería que los niños protagonistas descubrieran una cabaña abandonada, que contenía pistas clave sobre el misterio de la historia. A pesar de los ensayos exhaustivos, las condiciones climáticas dificultaron la coordinación de los actores y el equipo técnico. Las cámaras se congelaban, los generadores fallaban, y en un momento dado, uno de los niños actores sufrió síntomas de hipotermia, lo que obligó a detener el rodaje temporalmente. A medida que estos contratiempos se acumulaban, las tensiones entre el director y los productores comenzaron a aumentar. Los productores, preocupados por los crecientes costos y los retrasos, presionaban para que las escenas se filmaran más rápidamente, incluso si esto significaba comprometer algunos aspectos creativos. Sin embargo, el director se negaba a ceder. Para él, la autenticidad visual era esencial para el éxito de la película, y estaba dispuesto a enfrentar las críticas con tal de preservar su visión. El elenco también comenzó a sentir el peso de la presión. Los actores adultos trataron de mantenerse optimistas, apoyando al equipo técnico y animando a los jóvenes actores. Sin embargo, era evidente que el ambiente en el set se volvía cada vez más tenso. A pesar de los esfuerzos por mantener el espíritu navideño, los problemas logísticos y las diferencias creativas creaban una atmósfera de agotamiento y frustración. Un momento particularmente complicado ocurrió durante la filmación de una escena festiva en el centro del pueblo ficticio. La secuencia involucraba a los habitantes del pueblo celebrando una feria navideña, con luces, música y una gran cantidad de extras. El equipo había trabajado durante semanas para preparar el set, asegurándose de que cada detalle, desde las decoraciones hasta los trajes, fuera perfecto. Pero el día del rodaje, una tormenta repentina destruyó gran parte de la escenografía. Las carpas se derrumbaron, las luces se apagaron y los actores quedaron atrapados bajo la nieve. Aunque nadie resultó herido, el incidente representó una pérdida significativa de tiempo y recursos. Para el equipo, cada día se sentía como una batalla contra los elementos. Sin embargo, la tragedia que marcaría para siempre la producción no estaba relacionada con el clima, sino con un error humano que tendría consecuencias devastadoras. El punto de quiebre llegó durante la filmación de una de las escenas más importantes de la película, en la que los niños protagonistas viajaban en un trineo a través del bosque, guiados por la magia que los llevaba hacia el clímax de la historia. La secuencia, que debía ser un momento de asombro y emoción, involucraba complejos efectos prácticos y una elaborada coreografía entre los actores, el equipo técnico y el departamento de efectos especiales. El día del rodaje comenzó con cierta incertidumbre. Aunque las condiciones climáticas eran más favorables que en días anteriores, el equipo estaba agotado por semanas de trabajo arduo. Durante los ensayos iniciales, surgieron problemas técnicos con el trineo, que estaba diseñado para deslizarse sobre rieles ocultos bajo la nieve. Los técnicos trabajaron para ajustar el mecanismo, pero persistían preocupaciones sobre su estabilidad. A pesar de las advertencias, el director decidió continuar con el rodaje, confiando en que el equipo solucionaría los problemas sobre la marcha. Los niños actores, acompañados por dobles de riesgo en ciertas tomas, se prepararon para la escena. La acción comenzó sin contratiempos, y por un momento, pareció que todo iba según lo planeado. Pero entonces, algo salió terriblemente mal. A mitad de la escena, el mecanismo del trineo falló, causando que se saliera de los rieles y chocara violentamente contra una estructura metálica utilizada para el soporte del set. El impacto fue brutal, y varios miembros del elenco y el equipo resultaron heridos. Uno de los niños actores principales sufrió lesiones graves, mientras que un miembro del equipo técnico que operaba los efectos murió instantáneamente en el lugar. El caos que siguió fue indescriptible. Ambulancias llegaron rápidamente al set, mientras el resto del equipo observaba con horror lo que había sucedido. El rodaje fue detenido de inmediato, y los productores emitieron un comunicado anunciando la suspensión indefinida de la producción. El impacto de la tragedia se extendió como una onda expansiva, dejando a todos los involucrados en un estado de conmoción y devastación. Lo que había comenzado como un proyecto lleno de sueños y aspiraciones terminó convirtiéndose en una pesadilla que marcaría para siempre las vidas de quienes trabajaron en él. Las primeras horas después del accidente estuvieron llenas de caos y confusión. Los paramédicos y el equipo de emergencia se apresuraron a atender a los heridos, mientras los productores trataban de comprender la magnitud del desastre. Las lesiones de uno de los niños actores principales eran graves, y los médicos temían por su vida. Al mismo tiempo, la noticia de la muerte de un técnico en el set devastó al equipo, que lo describía como una figura indispensable y muy querida por todos. La suspensión del rodaje fue inmediata.
Los estudios detrás del proyecto ordenaron una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente, mientras intentaban manejar las repercusiones legales y mediáticas. Los periódicos y programas de noticias locales comenzaron a cubrir la historia, poniendo en el centro de atención los peligros en los sets de rodaje y cuestionando las medidas de seguridad tomadas por los responsables de la producción. Para el director, la tragedia representó un golpe devastador. En entrevistas posteriores, describió el accidente como el peor momento de su carrera y expresó su profunda culpa por no haber detenido el rodaje cuando surgieron las primeras señales de problemas con el mecanismo del trineo. Aunque no fue declarado directamente responsable, su reputación sufrió un golpe significativo, y muchos en la industria comenzaron a verlo como alguien que priorizaba su visión artística por encima de la seguridad de su equipo. Los productores, por su parte, enfrentaron una avalancha de demandas legales. Las familias de los afectados, particularmente la del técnico fallecido, exigieron una compensación por la negligencia que permitió que ocurriera el accidente. Esto llevó a un prolongado proceso judicial que no solo drenó los recursos del estudio, sino que también dejó una marca indeleble en todos los involucrados. El elenco, especialmente los actores infantiles, quedó profundamente traumatizado. Muchos de ellos nunca regresaron a la actuación, incapaces de superar el dolor y el miedo asociados con su experiencia en el set. La joven promesa que protagonizaba la película, quien había sido considerada una estrella en ascenso, decidió retirarse de la industria por completo, optando por una vida lejos de los reflectores. Para los miembros del equipo técnico, el accidente fue un recordatorio doloroso de los riesgos inherentes a su trabajo. Aunque muchos de ellos eran veteranos en la industria, con años de experiencia en sets de rodaje, este incidente los marcó de una manera que nunca habían imaginado. Algunos decidieron abandonar la industria, mientras que otros se unieron a movimientos que exigían mejores protocolos de seguridad en los rodajes. A medida que pasaron los meses, Navidad en el bosque comenzó a desvanecerse de la memoria pública, convirtiéndose en una especie de leyenda oscura dentro de la industria del cine. Los pocos fragmentos de metraje que se habían completado quedaron archivados en las bóvedas del estudio, inaccesibles para el público y cubiertos por un velo de misterio. Sin embargo, el impacto de la tragedia continuó resonando en el tiempo. El accidente llevó a una revisión exhaustiva de las normas de seguridad en los sets de rodaje, especialmente en producciones que involucraban a niños y escenas de acción complejas. Se implementaron medidas más estrictas para garantizar que los riesgos fueran minimizados, desde el diseño de los sets hasta la capacitación del personal encargado de los efectos especiales. A pesar de estos avances, para muchos de los involucrados, las cicatrices emocionales permanecieron abiertas. En entrevistas realizadas años después, algunos miembros del equipo hablaron sobre su experiencia, describiéndola como una lección amarga sobre los peligros de la ambición en la industria del cine. Para ellos, Navidad en el bosque simbolizaba no solo una oportunidad perdida, sino también el precio que a veces se paga por perseguir la grandeza artística. Curiosamente, la historia de la película nunca terminó de desaparecer por completo. A lo largo de los años, han surgido rumores sobre la existencia de un documental que explora los eventos detrás de la tragedia. Aunque el proyecto nunca se concretó, el interés por la película ha perdurado en ciertos círculos, convirtiéndola en una especie de mito urbano dentro de la industria del entretenimiento. La memoria de quienes perdieron la vida en el accidente sigue viva en las mentes de aquellos que los conocieron. Tanto el técnico fallecido como los actores y miembros del equipo que resultaron afectados son recordados como víctimas de un sistema que, en su búsqueda de perfección, a veces pasa por alto la humanidad de quienes lo sostienen. La tragedia detrás de Navidad en el bosque es un recordatorio sombrío de que el cine, aunque mágico, no está exento de riesgos reales. A menudo, las historias que nos emocionan y nos inspiran en la pantalla grande ocultan sacrificios que nunca llegamos a conocer. Para aquellos involucrados en esta producción, la Navidad dejó de ser un símbolo de alegría y esperanza, convirtiéndose en un recuerdo de lo que pudo haber sido y nunca fue. Mientras disfrutamos de las películas que llegan a nuestras pantallas, es importante recordar a los héroes anónimos que trabajan detrás de cámaras y los desafíos que enfrentan en su esfuerzo por traernos magia y emoción. Algunas historias, como la de Navidad en el bosque, nunca llegarán al público, pero su legado permanece como una lección sobre la importancia de la seguridad, la humanidad y el equilibrio entre el arte y la vida.